mis dudas, todavía tengo mis dudas de la conveniencia o no de esto. Me parece que el calendario están queriendo hacer eso por la calendarización para ayudar a que haya que se reduzca el número de partidos, comillas, intrascendentes, para que son los que pueden ser de fecha FIFA, los fogueos, pero los entrenadores de selección necesitamos esos partidos para tomar decisiones y armar la selección. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Charla Técnica Colombia. Mi nombre es Marcelo López y te doy la bienvenida. Hoy un día donde estamos recogiendo lo que dejó la fecha sudamericana donde Colombia ha empatado. Le damos los buenos días al señor de la historia, al Nono. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido, buen día. Buen día para ti, Marcelo. Muchas gracias. Para Cristian, para todos nuestros seguidores charladores. Nuevamente estamos aquí para dar todos nuestros conceptos de lo que tanto nos gusta el fútbol y en esta oportunidad pues hablar de lo que pasó con la selección Colombia, el partido que tuvo con Paraguay en Barranquilla y de toda la fecha eliminatoria. Así es, y bueno, la empatitis amarilla sigue por estos lados, un nuevo empate de la selección. Le damos los buenos días al señor de los números. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? Marcelo, para ti, para Felipe y para todos nuestros seguidores, un cordial saludo, recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales, @charlatecnica Colombia, y efectivamente vimos un partido donde una vez más no hicimos gol, una vez más no ganamos, y una vez más seguimos en puestos de clasificación para el Mundial sin haber conseguido una victoria. Y gracias a otro, y acoplándome a lo que dices, una vez más, Colombia no tuvo fútbol y no tuvo liderazgo. Pero esos serán los temas que vamos a hablar en el día de hoy, y de una vez arrancamos con algún tiempo atrás, donde el gran capitán que supimos tener en una época anterior, Mario Alberto Yepes, marcaba su primer gol con la tricolor. Vamos al material, por favor. En algún tiempo atrás, un 17 de noviembre, Yepes marcaba su primer gol. Yepes metido en el área, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Colombia, Yepes! Metido en el área, la búsqueda, la casa, allí llegaba Mario. Gana Colombia en Barranquilla, Colombia 1, Bolivia 0. Mario Yepes. En las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Mario Yepes convertía el primer gol en su carrera con la selección Colombia al ganarle a Bolivia 1-0 un 17 de noviembre, algún tiempo atrás. Bueno, como veíamos, Yepes convertía un gol importante aquella vez ante Bolivia, un líder, un cacique que hoy a la selección le hace falta. Miramos dentro de los 11, algunos hablan de que Ospina es el líder, que es el arquero, a veces no, hay líderes sin cinta, pero acá no tenemos líderes ni con cinta, sin cinta, ni en el banco de suplente. ¿O qué opinan ustedes, muchachos? Yo creo que a la selección le falta en efecto liderazgo, le falta un jugador que jalone al resto del equipo. Vimos un James hoy que por momentos intentó, pero más allá de ese liderazgo también nos falta tomar decisiones más acertadas en el último cuarto de la cancha. Vimos un primer tiempo en el cual no pasó ningún tipo de apuros. Vimos que solo hasta el segundo tiempo, cuando James se juntó con Luis Díaz y pudieron generar algo de peligro, se puso en riesgo el marcador para el equipo paraguayo, y ya al final, el producto de la desesperación. Pero sin embargo, sí tenemos aún un problema grave de generación de juego y un problema grave en el último cuarto de cancha. Así es, y en el primer tiempo, por ejemplo, la Sociedad estaba por la banda izquierda entre Jairo y Luis Díaz, que cada vez que agarraba la pelota intentaba generar algo. Como decías, James apareció en el segundo tiempo, ya que en el primero estuvo muy perdido, y también creo que retrasar a Cuadrado se pierde mucho la banda derecha, Felipe.
Sí, como lo menciona Marcelo, pues pienso que el primer tiempo de James, particularmente, no estuvo mal. Fue un James que se dedicó, digamos, a tener su puesto dentro de la estrategia, ¿no? Dentro del orden táctico. A mí me parece que en el tema de liderazgo, James intentó, como lo menciona Cristian, intentó tomar ese liderazgo en el segundo tiempo y tuvo el protagonismo por una buena parte. Eh, lo del tema de Luis Díaz, por la banda, pues me parece que sí, tiene explosividad Luis, tiene velocidad, pero a veces me parece que le falta un poco de calma, ¿no? Le falta un poco de revoluciones, digamos, de manejar la caja de cambios, porque a veces creo que se revoluciona demasiado y tal vez se desperdician esas oportunidades pues que él mismo se genera, ¿verdad? Cuadrado pues sigue siendo un crack y sigue siendo un referente grande de la selección que, digamos, sobre él se ha podido sostener todo un proceso y todo el cambio que tuvo desde Queiroz, pero pienso que Cuadrado también ya tiene un desgaste fuerte, se le nota, de todas maneras jugó los 90, es un crack, pero digamos que sí, hay que buscar quien pueda también suplir en determinado momento a Cuadrado y reforzar esa parte porque pues de todas maneras se le ve un desgaste. Pienso que ese líder del que se habla y el que habla Marcelo o Cristian lo tenemos, pero no está en este momento convocado, está lesionado, que podría ser para mí Falcao García, es un líder natural dentro y fuera de la cancha en la selección y pues el llamado por experiencia, claro que en este momento tiene que ser Ospina, ¿no? Ellos son los llamados. Selección no se puede guiar solamente por un solo líder, que no está X, entonces ya no hay Che que pueda reemplazar. Además, si miramos la línea de cancha para afuera, tampoco tenemos alguien que nos lidere. Ingresó el Chicho Arango, era un cambio que se debía haber hecho, pero mucho antes en el tiempo. Entonces, también las órdenes que llegan desde afuera no son concretas, Cristian. En el partido pasado, uno de los grandes errores de Rueda fueron los cambios, ¿no? Sacar a Luis Díaz, que era el único revulsivo, pues creo que no le surgió mucho efecto. Ahora, cuando James estaba medianamente enchufado con Díaz, que era el único que estaba dándole un poco de aceleración a un equipo que se movía a un ritmo supremamente lento, pues decide sacarlo y meter a Arango. También incluyó a Baloyes, y ese es el punto al cual queremos llegar. Tanto así está la situación en la selección que estamos dependiendo de jugadores debutantes. Tuvimos que esperar a que entrara Baloyes y a que entrara Arango para ver algo de fútbol, porque de verdad no hay generación, no hay una generación clara, no hay una determinación en el momento de crear situaciones de juego. En el caso del Guajiro de Luis Díaz, yo pienso que desaparece en el momento en que también James sale de la cancha. O sea, hasta Claro, ese momento totalmente de acuerdo. fue importante Luis Díaz, ¿sí? Pero de ahí en adelante, y estoy de acuerdo con que el Chicho entró muy tarde, porque el Chicho con un par de cositas que hizo, me parece que se mueve bien, que hizo un remate al arco, hubiera preferido que hubiera cobrado el tiro libre, que estaba fresco de piernas y tiene un buen remate de larga distancia. Entonces, de pronto sí, de pronto el liderazgo en la línea, en la raya, sí pienso que debió haber habido un Reinaldo que de pronto dé unas órdenes más claras, porque personalmente el único que vi ahí, digamos, un poco exasperado y un poco emotivo fue a Bernardo Redín. Lo que pasa es que estamos hablando de una selección que no es un equipo, que no tiene una idea de juego y que está a base de individualidades. Entonces, cuando usted tiene muchas individualidades, pero no tiene una idea clara de juego, pasan este tipo de cosas. Entramos a depender de lo que haga Díaz, de alguna gambeta de Cuadrado que físicamente está pues limitado, ya no es el Cuadrado de hace unos años, y no porque sea malo ni porque se le ha pasado su tiempo, sino porque viene un ritmo distinto. Es más, en la Juventus, el último partido que jugó, en el cual hizo gol, únicamente jugó un cuarto de hora, porque realmente el físico impacta y mucho más en un calendario como en el actual. Entonces estamos viendo un conjunto de individualidades que a veces nos sale y a veces no. Y en el último tiempo, el equipo de Colombia es tan predecible que ni siquiera las individualidades nos han podido salvar. Entonces, aparte uno mira siempre al banco y no ve a un Rueda que quiera
por lo menos con intenciones, con indicaciones, cambiar esa monotonía que hablas, Cristian. Es siempre como estoy pensando, estoy pasivo, y a veces también necesitas un revulsivo desde afuera que cambien las cosas. Y también me pongo a pensar, James viene de una inactividad muy larga, jugó pocos minutos en la Liga Qatarí, tal vez el físico no le aguante para jugar los 90 minutos y tal vez lo sacó por desgaste. Pero bueno, esto es lo que nos ha dejado esta fecha en eliminatorias, y vamos a la segunda y última parte de la entrevista con Alexander Guimaraes, que nos decía lo siguiente. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Profesor, definitivamente es un hombre muy recorrido en el tema del fútbol centroamericano y de pronto un poco desconocido para muchos. De ese gran recorrido por las ligas como la, digamos, la costarricense, como dirigir de la selección de Guatemala, también estar en la liga china, en la liga india, ¿sí? Y en los Emiratos Árabes, como, digamos, ¿qué nos puede comentar de todas esas ligas que son tan ajenas para nosotros, tan exóticas? Y hablando también de que se puso de moda porque pues James, como vimos, está ingresando a la liga catarí, ¿no? Entonces hasta ahora estamos empezando a descubrir ese tipo de fútbol. Cuéntenos, por favor, todo eso que usted ha vivido en estas ligas, por favor. No, cada experiencia fue diferente, ¿no? Porque, bueno, primero había entrenado, mi primera experiencia después de haber sido bicampeón acá con el Saprissa, que es el equipo más importante de Centroamérica. Se me abrieron primero lo que pasa siempre en este medio, ¿no? Se abren las puertas de Centroamérica. Hice una incursión rápida en Guatemala, en donde pude constatar, digamos, la diferencia a nivel profesional de lo que ya estaba Costa Rica y lo que en aquel momento todavía estaba Guatemala. Eso me hizo regresar acá, y al regresar acá esa decisión fue una decisión acertada, porque me involucré con el Saprissa otra vez, fui subcampeón del torneo local y ahí me contrató la federación, y después de eso ya se me abren las puertas, ¿no? Porque se clasifica al Mundial de Corea-Japón, haciendo la mejor campaña de una selección y después de eso se me abre la puerta para ir a México. Trabajo 2 años allá en México y regreso a Costa Rica para tomar la selección que la había dejado Jorge Luis Pinto, y clasificamos al Mundial de Alemania. Y entonces termina el Mundial de Alemania, yo como que quiero tener otra vez la experiencia de otra selección, y me involucro en Panamá y me quedo 2 años en Panamá prácticamente. Eso también fue una experiencia muy agradable, porque empecé a constatar, a diferencia de lo que había vivido en Guatemala, del crecimiento que ya se estaba dando en Panamá, sobre todo a nivel de selecciones, ¿no? Y de clasificaciones de selecciones menores a mundiales, etc. Y digamos, parte de esa generación, después muchos de ellos fueron con Hernán Darío Gómez a Rusia, ¿no? Eso fue también muy interesante. Yo siempre tuve la inquietud por ser también brasileño, por haber nacido en Brasil, de trabajar en Asia y de trabajar primero y antes que nada en el mundo árabe, como dicen allá en Brasil, en 2009, 2010 y 2011. Y la verdad fue una experiencia buenísima, porque ya pude ver un poco la diferencia a nivel profesional dentro de lo que eran las estructuras del fútbol de esa zona con lo que yo había trabajado, sobre todo en el área acá de CONCACAF. Y ahí me fue muy bien,
entonces sí que conseguimos el primer título del club, del Al-Wasal, de Dubái, el primer título internacional de ese club, cuando se ganó la Copa del Golfo. Eso me sirvió mucho, ¿verdad?, para que las puertas de China se me abrieran. Ya después fue toda la avalancha de explotación del fútbol chino con respecto a contrataciones de jugadores internacionales, de entrenadores internacionales. También con varios jugadores internacionales extranjeros. Tanto es así que allá estuve, el tiempo que estuve, trabajó conmigo los año y medio casi, Carmelo Valencia, por ejemplo, al cual le fue muy bien. No obstante, como nos fue tan bien en China, el fútbol de la India empezó con la Indian Super League y querían ellos empezar a hacer lo que China ya había empezado a hacer. Pues una vez que terminé, ya me fue entrando un poco como la nostalgia sobre todo de volver a trabajar en mi área, ¿no? O sea, en el área mía latina. Y entonces, todo ese bagaje, estoy totalmente convencido, me ayudó tremendamente para cuando fui contratado con el América de Cali. Profesor, se escucha en este momento, usted que ha sido jugador y técnico en mundiales, que se quiere proyectar los campeonatos del mundo cada 2 años. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Yo todavía tengo mis dudas, de la conveniencia o no de esto. Me parece que el calendario están queriendo hacer eso por la calendarización para ayudar a que haya que se reduzca el número de partidos, comillas, intrascendentes, para que son los que pueden ser de fecha FIFA, los fogueos, pero los entrenadores de selección necesitamos esos partidos para tomar decisiones y armar la selección. De acuerdo a lo que he podido percibir de eso, prácticamente está pasando como lo que pasa ahora, o sea, los entrenadores, los cuerpos técnicos no tienen chance de armar nada porque tienen que jugar prácticamente sin entrenar. Usted, por ejemplo, habla de que se necesita cierto tiempo para poder armar un plantel, sobre todo lo que está hablando de entrenadores de selecciones. Usted, como hablamos, ha sido jugador, ha estado detrás de la línea de cal. ¿Cuánto puede afectar o no a un equipo que partido tras partido le estén haciendo rotaciones, que hoy juegue un delantero, que mañana no, que sea el suplente? ¿En cuánto afecta y en cuánto ayuda al plantel? Es que eso, digamos, ahí va muchísimo incluido el tema de la aceptación de la cultura de los países, ¿no? Eso es mucho más manejable, por ejemplo, en Europa eso es manejable, todos los jugadores ya saben. En nuestros países eso es mucho más difícil porque la connotación de ser titular siempre es una que uno crece con esa idea de ser titular siempre. Y que cuando uno pierde el puesto porque no está jugando bien y que el que está esperando el turno ha hecho los méritos para ganarte y para pelear el puesto. Y creo que por ahí va bastante. Hay otros colegas que creen mucho en esto. Yo, digamos, a nivel y en selección, eso todavía es mucho más complicado porque no tenés tiempo para entrenar y vos de alguna manera necesitas dar continuidad a tus jugadores para que pueda armarse, digamos, el grupo como tal y una idea de juego como tal. Es como dando continuidad a lo que estamos hablando de rotaciones y de clubes. Quizá por eso es que, y mucha gente lo dice,
que a Osorio le iba bien en Nacional porque tenía 2 nóminas para rotar y en América tiene una nómina más limitada. ¿Cómo considera o qué tan cierto puede ser esto, profe? Todos los entrenadores cuando armamos los equipos lo armamos pensando independientemente de rotación, no rotación, en tener 2 jugadores muy buenos, sobre todo en los equipos grandes, 2 jugadores muy buenos para tener esa competitividad, independientemente que haya o no haya rotación. O sea, el jugador nuestro ha estado acostumbrado, el jugador latino, ha estado acostumbrado a crecer dentro del equipo peleando el puesto con el compañero. Entonces, claro, para eso los equipos grandes tienen que tener 2 jugadores por posición, eso es definitivo. Sobre todo cuando jugás muchos torneos, ¿no? Digamos, nosotros cuando estuvimos allá en América, no prácticamente teníamos un grupo muy parecido en cuanto a cantidad de jugadores como tiene el América de Cali ahora. Sí, era un grupo de 15 titulares, básicamente. Ponele 16 titulares. Pero nosotros en ese semestre solo jugamos el torneo local, porque habíamos quedado eliminados de Copa muy temprano. Entonces eso nos permitió desarrollar un trabajo basado en preparar el equipo de domingo a domingo y que los jugadores entre las semanas se pelearan el puesto. Diferente es cuando vos tenés que armar el equipo para jugar Copa local, torneo local, Sudamericana o Libertadores. Entonces ahí es donde el entrenador debe de ver qué tan conveniente es o no hacer estas rotaciones. Pero como te digo, cada quien ve el fútbol de una manera. Profesor, muchísimas gracias por el tiempo, por habernos acompañado y por dejarnos sus conceptos que son muy enriquecedores. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a usted, Marcelo. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, Alexander nos hablaba de distintas cosas que ha tenido en su carrera, los pasos por los distintos países que se ha manejado. Y bueno, es alguien que conoce selección y hablaba de que los mundiales sí o sí tienen que ser, o hay una posibilidad que sean cada 2 años. Muchachos, se viene el camino final de estas eliminatorias, se vienen 4 fechas y Colombia, como hemos visto últimamente, ha dependido más de otros que de la situación propia. Creo que el camino de Chile nos puede ayudar, el camino tal vez de Ecuador puede darle una mano a esta Colombia que hoy necesita más de tercero que de algo propio, Felipe. Como lo mencionas, en cada fecha hay un equipo que juega para Colombia. En la fecha anterior, Argentina jugó, digamos, para los intereses colombianos porque pues le ganó Uruguay. Y en esta oportunidad, Ecuador está haciendo lo mismo con Chile. Entonces, lo que nos está permitiendo, como mencionas, estar, digamos, en ese lugar de clasificación, ¿verdad? Que eso, pues, es importante. Vemos que, de todas maneras, por algo la llaman la eliminatoria más difícil del mundo. Los equipos muy aguerridos y muy parejos, y más ahora terminando las eliminatorias, las fechas, todo se aprieta y se complica. Vamos a ver qué pasa, pero pues Colombia ahí va y ahí está, pero necesitamos mejorar. La verdad, yo creo que en un tiempo atrás esta eliminatoria era la más compleja del mundo. Hoy creo que se han emparejado, pero para abajo. Si miramos, todos están con 16, 15, 17 puntos, lo que está ahí todo comprimido. Para mí el nivel ha decaído mucho y dado a que no hay un equipo regular, hace que todos tengan chance hasta el momento, Cristian. Que se ha abierto más la brecha entre los equipos que están un escalón arriba, como Brasil y Argentina, los que están en el segundo escalón, que son todos excepto Venezuela, y el último que es Venezuela. Creo que hasta Bolivia
subió un escalón, pero entre Brasil y Argentina y el resto, la brecha se abrió aún más. Hablamos de una eliminatoria en la cual Colombia tenía la clasificación en casa, consiguiendo los 9 puntos que quedaban, incluyendo los de hoy. Colombia estaba dentro. Ahora ya no cuadran las cuentas y tenemos que ir a buscar puntos o a Venezuela, que es un lugar donde siempre estamos complicándonos, o a Argentina, que pues sobra decir todas las circunstancias del equipo argentino. Entonces, creo que el camino se pone cuesta arriba, porque ya no solo es conseguir los puntos de local, sino que ir a arañar algo a plazas donde históricamente no ha sido las más amigables con la selección de nuestro país. Así es, y bueno, plazas complicadas donde Colombia tendrá que sumar, sobre todo también Venezuela, que le cuesta muchísimo. Este fue el programa de hoy, le damos las muchas gracias a Felipe y será hasta la próxima. Muchas gracias, Marcelo, para ti, para Cristian también. Muchas gracias para todos nuestros seguidores, los charladores. Fue un gusto dar nuestros conceptos de esta eliminatoria, un poco golpeados, pero sin perder la fe de que se va a lograr pues la clasificación, así sea con el repechaje, que está, digamos, próximo a la información a salir y confirmar si es un solo partido en un campo neutral o si es ida y vuelta como anteriormente se ha venido manejando. No se les olvide su like, por favor, los comentarios, suscribirse al concurso de la camiseta de Omar Pérez y nos veremos en el próximo programa. Que estén muy bien. Así es, y para participar en el sorteo de la camiseta, no te olvides de arrobar a 2 amigos, darle like a las publicaciones, seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook, y en YouTube dejar tu comentario cómo apareces en las redes sociales. Cristian, muchas gracias y será hasta la próxima. Que tengas un buen día. Bueno, será hasta la próxima, Marcelo, agradeciéndote a ti, a Felipe y a los charladores por seguir pendientes de nosotros. Veremos qué pasa con nuestra selección en las próximas paradas, en Barranquilla ante Perú y en Buenos Aires ante Argentina. Y pues bueno, veremos cómo se desarrolla la fecha de eliminatorias doble que se avecina para inicios del próximo año. Así es, vamos a ver cómo continúa esto y con la mayor expectativa de poder clasificar. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Que tengan buen día.